continuamos con la resolución del presente examen de admisión y veamos lo siguiente. Nos dice, se tienen 200 gramos de un mineral que contiene sulfuro ferroso. Para conocer su contenido de sulfuro ferroso, se hace reaccionar con ácido clorhídrico según la siguiente reacción. Sulfuro ferroso más 2 veces HCl nos va a dar el cloruro ferroso más el sulfuro de hidrógeno. Si la reacción tuvo una eficiencia del 80% y se obtuvieron 18,6 litros de sulfuro de hidrógeno a las condiciones de 2 atmósferas y 40 grados Celsius, ¿cuál es el contenido de sulfuro ferroso en el mineral en porcentaje? O sea, te está pidiendo la cantidad porcentual de sulfuro ferroso que había en dicho mineral. La masa atómica del hierro es 56 y del azufre 32. Y la constante R que debemos considerar es 0,082 atmósfera litro por mol Kelvin. Perfecto. Vamos a darle entonces la respuesta de lo que nos están pidiendo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Pero para lo cual, obviamente tú tienes que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Los datos que tú tienes que son muy importantes y que te van a servir a ti para que puedas desarrollar muy bien el problema. En primer lugar, esta masa que tienes es de mineral. El mineral es la asociación de la sustancia requerida más ganga. O sea, y esa ganga es la que no se utiliza. Por eso que siempre va a haber un porcentaje de una cierta sustancia en un mineral, y eso es lo que nos están pidiendo. O sea, el que digan que el mineral es de sulfuro ferroso no quiere decir que el mineral tenga todo el sulfuro ferroso, no. De esos 200 gramos, una parte será sulfuro ferroso y la otra parte es la escoria, lo que nos sirve, pues, ¿no? Claro, entonces eso es lo que yo voy a calcular. Voy a calcular cuánta masa hay de sulfuro ferroso y luego con estos 200 gramos haremos una regla de 3 para saber la cantidad porcentual, ya que estos 200 gramos representan el 100%. Pero ¿cómo hago, profesor, para calcular la masa de sulfuro ferroso? Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una de ellas sería geométricamente haciéndolo a partir de esta ecuación. O sea, en esta ecuación yo puedo hallar la masa de sulfuro ferroso. ¿Por qué? Porque tendría que encontrar yo de repente la cantidad que hay de sulfuro de hidrógeno y hacer esa regla de 3. Pero para hallar ese dato en el sulfuro de hidrógeno, porque es lo que te dan también de dato, tienes una eficiencia del 80%, o sea, vamos a aplicar rendimiento a la reacción, y además dice que se obtuvieron 18,6 litros, 2 atmósferas y 40 grados Celsius. Estos 3 datos, volumen, presión y temperatura, me indican que puedo utilizar el tema de estado gaseoso. Claro, y así podría hallar lo que a mí me están pidiendo. Entonces, temas, porcentaje de pureza, rendimiento en una reacción, estequiometría y estado gaseoso. 4 temas que van a ser muy importantes que tú apliques en el problema para que puedas desarrollarlo. ¿Ya? Entonces ya te dije que esos 4 temas con sus respectivas fórmulas es lo que tú vas a analizar para poder desarrollarlo. Ponle pausa y tú mismo resuélvelo para que veas qué tan fácil está. Pero si tuviste alguna complicación en el camino, dale play nuevamente y vas a ver cómo es la resolución adecuada de este problemita. Bueno, en este problemita de datos para el sulfuro de hidrógeno, porque primero es lo que estamos trabajando con el sulfuro de hidrógeno por si acaso. Entonces, tenemos nosotros el volumen que es 18,6 litros, la presión que es 2 atmósferas, la temperatura que es 40 grados Celsius, pero le sumamos 273 para convertirlo a Kelvin, que sería 313 Kelvin. Y R que vale 0,082. Vamos a utilizar esta formulita que se cumple en el estado gaseoso, que es pavo ratón, o sea, presión por volumen igual a R por T por N, que es la constante de los gases, es la temperatura y N es el número de moles. Yo lo que voy a hacer es conseguir el número de moles en este caso. Ya, profe, ¿cómo sería entonces algo? Bueno, fácil. Presión 2 lo reemplazamos, volumen 18,6 lo reemplazo, R vale 0,082 lo reemplazo y temperatura vale 313 lo reemplazo. Esto multiplico y pasa a dividir y ahí me saldría el valor de N, que es 1,45 mol. Muy bien, ese sería entonces el valor de N, ¿no? Lógicamente. Pero profe, ya, pero obviamente como la reacción tiene una eficiencia del 80%, quiere decir que esto representa el 80% de algo teórico, pues, ¿no? Ah,
Ah, profesor. O sea, quiere decir que lo teórico multiplicado por el 80% te da ese valor, que es 1,45. Entonces yo quiero calcular el número de moles teórico para poder aplicar estequiométricamente aquí. Ah, ya, entonces 1,45 lo divido entre el 80%. Y eso me va a dar 1,8125 moles. ¿Ya? Eso entonces es lo que obtendría al dividir 1,45 entre el 80%. Muy bien, entonces ya tengo el número de moles teórico para el sulfuro de hidrógeno por si acaso. Entonces yo digo, profesor, para el sulfuro de hidrógeno el número de moles teórico es 1,8125. Y yo quiero saber cuál sería el peso del sulfuro ferroso, porque esa era mi misión, calcular el peso del sulfuro ferroso. Ya, pero yo sé que como acá el coeficiente es 1, luego del balance se pone acá una mol, y como yo quiero acá peso, acá tengo que poner el peso molecular de estas sustancias. El hierro pesa 56 y el azufre 32. La suma de los dos te va a dar 88 gramos. Luego multiplicamos en aspita, ¿no? Sería en aspita, profesor, claro que sí. Entonces, si yo multiplico en aspita, sería peso por 1, peso, 88 por 1,800, o bueno, 8125, esa multiplicación te va a dar 159,5 gramos. ¿Ya? O sea que esto, profesor, ¿qué cosa es? Es luego de sacar por regla de 3. Ahora vamos a calcular el porcentaje de sulfuro ferroso. Como te había dicho, ¿no? Los 200 gramos que es del mineral corresponden a ser el 100%. Entonces, la cantidad pura, que es 159,5 gramos, ¿a qué porcentaje corresponderá? Lo que vamos a hacer es multiplicar en APA para hallar, sería 200 por X, 200X igual a 100 por, bueno, 100% por 159,5. 159,5. Vas a dividir, X valdría entonces 79,7%. Señoras y señores, esta de acá es la respuesta de nuestro problemita. Fácil y sencillo como todas. La clave, la de Dorita. Muy bien. Recontra facilísima y sencilla como todas. Claro que sí.